Fisiología cardíaca. El sistema cardiovascular está formado por el corazón y los vasos sanguíneos, entre ellos las arterias, venas y capilares. Se trata de un sistema de transporte en el que una bomba muscular, o sea el corazón, proporciona la energía necesaria para bombear el contenido que es la sangre. Es un órgano musculoso formado por 4 cavidades y se encuentra inervado por fibras nerviosas autónomas tanto del sistema parasimpático como del sistema simpático, que forma el plexo cardíaco. El músculo cardíaco o el miocardio está formado por fibras musculares estriadas, más cortas y menos circulares que las fibras del músculo esquelético. Presentan ramificaciones que se conectan con las fibras vecinas a través de engrosamientos transversales de la membrana celular o sarcolemas, denominados discos intercalares. Estos discos contienen uniones intercelulares que permiten la conducción de potenciales de acción de una fibra muscular a las otras vecinas. En cada latido del corazón bombea sangre a 2 circuitos cerrados, la circulación general o mayor y la circulación pulmonar o menor. La circulación pulmonar, esta sangre no oxigenada es transferida al ventrículo derecho, pasando a través de la válvula tricúspide y posteriormente fluye hacia el tronco pulmonar, el cual se divide en arteria pulmonar derecha e izquierda. La sangre no oxigenada se oxigena en los pulmones y regresa a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. La circulación general o mayor. Esta sangre oxigenada pasa al ventrículo izquierdo, donde se bombea a la aorta ascendente. A este nivel, la sangre fluye hacia las arterias coronarias, al callado aórtico y a la aorta ascendente, porción torácica y abdominal. Estos vasos y sus ramas transportan la sangre oxigenada hacia todas las regiones del organismo. Luego, venimos con fisiología del músculo cardíaco. El corazón está formado por 3 músculos cardíacos: músculo auricular, músculo ventricular y las fibras musculares especializadas de excitación y de conducción. El músculo auricular y ventricular se contrae de manera muy similar al músculo esquelético, excepto porque la duración de la contracción es mucho mayor. No obstante, las fibras especializadas de excitación y de conducción del corazón se contraen solo débilmente porque contienen pocas fibrillas conductiles. En cambio, presentan descargas eléctricas rítmicas automáticas en forma de potencial de acción, de conducción de los potenciales de acción por todo el corazón, formándose un sistema excitador que controla el latido rítmico cardíaco. Para que el corazón pueda cumplir su función, debe poder tanto relajarse para permitir su llenado como contraerse para provocar la fuerza de eyección de sangre. Las células musculares o miocitos cardíacos forman el tejido muscular y en su interior las proteínas responsables para la contracción y la relajación. La actina y la miosina son las responsables, también llamadas filamentos finos y filamentos gruesos. Los miocitos cardíacos tienen un sistema de tubuladoras que hacen que el calcio pueda llegar rápidamente a cada fibrilla muscular, de manera que todas se pueden contraer en cada latido. La contracción se produce de la siguiente manera. Cuando a la célula muscular le llega la orden de contraerse mediante un impulso eléctrico, se produce la liberación de calcio en su interior. Este calcio permite que se fusionen la actina y la miosina. Al unirse, la miosina utiliza energía para deslizarse sobre la actina y la célula acorta la longitud, es decir, se contrae. Para que se produzca la relajación, el calcio sale de la célula muscular, lo que provoca que la actina y la miosina se separen y cese así la contracción. Este proceso ocurre de una manera continua y ordenada. El músculo cardíaco es un sin sitio. Las zonas oscuras que atraviesan las fibras musculares se denominan discos intercalares. Son membranas celulares que separan las células musculares cardíacas individuales entre sí. Los iones se mueven con facilidad al líquido intracelular a lo largo del eje longitudinal de las fibras musculares cardíacas, de modo que los potenciales de acción viajan fácilmente desde una célula muscular cardíaca a la siguiente, a través de discos intercalares. Por lo tanto, el músculo cardíaco es un sinsitio de muchas células musculares cardíacas en el que las células están interconectadas entre sí. Cuando la célula se excita, el potencial de acción se propaga rápidamente a todas. Las aurículas están separadas de los ventrículos por tejidos fibrosos que rodean las aberturas de las válvulas auriculoventriculares, entre las aurículas y los ventrículos. La división del músculo del corazón en 2 sinsitios funcionales permite que las aurículas se contraigan un pequeño intervalo antes de la contracción ventricular, lo que es importante para la eficacia del bombeo del corazón. Ahora, fisiología del corazón. En él, las fibras contractiles comprenden la mayor parte de los tejidos auricular y ventricular y son las células de trabajo del corazón.
Las fibras de conducción representan el 1% del total de las fibras del miocardio y constituyen el sistema de conducción. Su función no es la contracción muscular, sino la generación y propagación rápida de los potenciales de acción, sobre todo el miocardio. Las contracciones del músculo cardíaco están generadas por estímulos eléctricos regulares que se generan de forma automáticas en el nódulo sinusal. La propagación del potencial de acción cardíaco. Este se propaga desde el nódulo sinusal por el miocardio auricular hasta el nódulo auriculoventricular en aproximadamente un 0,03 segundos. Desde el nódulo auriculoventricular, el potencial de acción se propaga posteriormente de forma rápida por el haz del IS y sus ramas para poder transmitir una forma sincrónica el potencial de acción a todas las fibras del miocardio ventricular. La fase del potencial de acción del músculo cardíaco tenemos 4. La fase 0, que es la despolarización. Estos los canales de sodio rápidos se abren cuando la célula cardíaca es estimulada y se despolariza. El potencial de membrana se hace más positivo, los canales de sodio activados por el voltaje se abren y permiten que el sodio circule rápidamente hacia el interior de las células y se despolarice. En la fase 1 es la repolarización inicial. En esto los canales de sodio se cierran. Los canales de sodio se cierran, las células empiezan a repolarizarse y los iones de potasio salen de la célula a través de los canales de potasio. En la fase 2 tenemos la meseta. Los canales de calcio se abren y los canales de potasio rápido se cierran, tienen lugar a una breve repolarización inicial y el potencial de acción alcanza una meseta como consecuencia de 1. Una mayor permeabilidad de los iones de calcio. 2. La disminución de la permeabilidad a los iones de potasio. Los canales de calcio activados por el voltaje se abren lentamente durante la fase 1 y 0 y el calcio entra en la célula. Luego tenemos la fase 3, repolarización rápida. En esto los canales de calcio se cierran y los canales de potasio se abren. Esto permite que los iones de potasio salgan rápidamente de la célula, pone fin a la meseta y devuelve el potencial de membrana a la célula de su nivel en reposo. Luego tenemos por último la fase 4. En este el potencial de membrana en reposo. Este tiene un valor medio aproximado de menor de 90 milivoltios. Luego, la velocidad de conducción de las señales del músculo cardíaco. En esto, la velocidad de fibras musculares de la conducción de la señal de potencial de acción excitador a lo largo de las fibras musculares, auriculares y ventriculares es alrededor de 0,3 a 0,5 minutos sobre segundo, aproximadamente, de la velocidad de las fibras musculares esqueléticas. La duración de la contracción. El músculo cardíaco comienza a contraerse en algunos milisegundos después de la llegada del potencial de acción y sigue contrayéndose hasta algunos milisegundos después que finalice. La duración de la contracción del músculo cardíaco va a depender principalmente de la duración del potencial de acción, incluyendo las mesetas. Ciclo cardíaco. Cada ciclo es iniciado por la generación espontánea de un potencial de acción en el nódulo sinusal. El ciclo cardíaco se divide en dos fases, la sistólica y la diastólica. Las fases que componen la sístole son contracción isovolumétrica y la eyección. La diástole en su fase son relajación isovolumétrica, llenado pasivo y llenado activo. El ciclo cardíaco en la fase de llenado activo, en estas las aurículas van a estar llenas de sangre, va a superar la presión de los ventrículos, por lo que las válvulas auriculoventriculares se abren y fluye la sangre desde la aurícula hacia las ventrículas. Y esto será el flujo pasivo, y es allí donde recibe el nombre de fase de llenado pasivo. Luego tenemos la fase de llenado activo. En esta, la fase de las aurículas se contraen para pasar la sangre que quedó en ella. Llena el 20% del ventrículo y es un llenado activo, gracias a la sístole auricular. La sangre pasa de las aurículas a los ventrículos de forma activa. Luego, en la contracción isovolumétrica, en esta fase los ventrículos están totalmente cargados de sangre. Tienen alrededor de 120 mililitros y ese es el volumen telediastólico. La precisión de los ventrículos supera la presión de las aurículas. En la fase de eyección es cuando realmente se contrae la presión del ventrículo. Esto supera a la presión de las arterias, lo que hace que las válvulas sigmoideas se abran y la sangre se bombea hacia el resto del organismo. La cantidad de sangre es de 70 mililitros, lo que quiere decir que el volumen sistólico. Y por último tenemos la isovolumétrica. En esta fase el corazón debe relajarse
para recibir la sangre y esta fase contiene las arterias. Estas están repletas de sangre, lo que hace que la presión de las arterias sea mayor a la de los ventrículos. La sangre intentará regresar al corazón, pero no podrá. Cuando la sangre intente volver a los ventrículos, las válvulas sigmoideas se cierran y producen el segundo ruido cardíaco, que es el llamado ruido R2. El corazón. En los ruidos cardíacos en el corazón hay dos ruidos normales. Estos son R1 y R2. Y son los que se producen por el cierre de las válvulas. En el ruido 1 se producen por el cierre de las válvulas aurículo-ventricular, es decir, mitral y tricúspide. Esto sucede después de la fase del ciclo cardíaco llamado fase del llenado activo del ventrículo. El R1 indica el comienzo de la sístole y es el sonido que es simultáneo con el pulso. Luego tenemos la sístole, luego de la sístole se produce el ruido 2. En él es el cierre de las válvulas sigmoideas, es decir, pulmonar y aórtica. Este se produce después de la fase del ciclo cardíaco llamado fase de eyección. Las válvulas se cierran por la que la presión que hay en una de las arterias es mayor al de los ventrículos y esto produce el segundo ruido. Luego tenemos los ruidos R3 y R4. Estos son los ruidos que no se producen por el cierre de las válvulas, sino por una interrupción del flujo natural de la sangre. Estos son R3 y R4. El ruido cardíaco R3 ocurre después del R2, es decir, al comienzo de la diástole, y por eso se llama protodiastólico. El R3 ocurre en la fase del llenado rápido del ventrículo. Este suele ser fisiológico y patológico. Las patologías de un ruido R3 son miocardiopatía dilatada e insuficiencia valvular. Luego tenemos el R4. Este siempre es patológico y sucede antes del R1 en la parte final de la diástole, y este se llama telediastólico. Ocurre en la fase de llenado activo del ventrículo, es decir, cuando las aurículas se contraen para pasar su sangre remanente al ventrículo. En sus patologías tenemos hipertensión arterial crónica, estenosis valvular y miocardiopatía hipertrófica. El ruido R4 se produce por una vibración de paredes rígidas por hipertrofia ventricular debido a una sobrecarga de presión. En la secuencia de los ruidos R1, R2 y R3, en este se produce una cadencia similar al galope de un caballo, lo que recibe el nombre de galope ventricular o protodiastólico. Luego tenemos la cadencia del R1, R2 y R4 y se conoce como galope auricular o telediastólico. Muchas gracias, esto ha sido todo, espero que haya sido de su agrado.